Bienvenidos al Encuentro Latinoamericano de Diseño. Mi nombre es Emiliano Basile, soy docente de la Universidad de Palermo, de las materias Discurso Audiovisual 2, he dado también Discurso Audiovisual 1 e Introducción al Discurso Audiovisual, y como alguien, además, aficionado a la historia del cine, me resulta muy interesante poder abordar el tema el falso documental, ¿no? Un documental muy de moda en estos tiempos, y muy interesante justamente por estas características que tiene de construir verdad sobre un hecho falso. Vamos a compartir pantalla y vamos a observar esta cuestión que estamos aquí mencionando, el falso documental. Bueno, primero nos remontamos un poco en el tiempo a lo que tiene que ver con el documental también denominado apócrifo, ¿no? O mockumentary, ¿sí? Se trata de justamente lo que veníamos mencionando. Hoy en día, en este mundo contemporáneo, en tiempos de posverdad, en tiempos de falsas realidades que se van construyendo, ¿no? Creo que la discusión entre la realidad hoy en día han pasado un poco de moda de qué es la realidad y qué no es la realidad. Hoy en día entendemos esta relación directa entre lo que es la ficción y el documental como una relación simbiótica en donde un tipo de género se nutre del otro completamente. Pero veamos un poco a la historia, cuando hemos asistido, visto a proyectos deliberadamente denominados documentales apócrifos. El primero que podemos recordar es la transmisión radial de Orson Welles, ¿sí? Orson Welles ya consagrado en el teatro, antes de hacer El Ciudadano Kane, la famosa película, considerada una de las grandes películas de la historia del cine, en 1941. Antes de esto, él logra mucha notoriedad a partir de su trabajo en la versión radial de La Guerra de los Mundos de 1938. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la particularidad? Que él hace un radioteatro sin las características genéricas del radioteatro, sino como si tratara de un documental. Específicamente de un noticiero radial que estaba informando a los espectadores del momento la invasión extraterrestre. Mucho se comentó, mucho se dijo de esta historia, incluso los Simpson han recuperado la anécdota, de que algunos oyentes llegaron a suicidarse por considerar que esta invasión extraterrestre alienígena era cierta. Un poco para entender el alcance y la capacidad de convencimiento que tiene este género. Si hablamos de convencimiento, otro de los grandes mitos de la historia del audiovisual, podemos decir, ¿no? De la historia de la humanidad, y ahí aparece también la noción de realidad y ficción, es la llegada del hombre a la luna, ¿no? Que todos hemos visto esas imágenes de el astronauta bajando de la nave espacial y colocando la bandera de Estados Unidos. Recuerden, en aquel entonces, plena Guerra Fría, la puja por si los rusos, la Unión Soviética o Estados Unidos llegaban primero a la luna, era una lucha muy rememorada, y los norteamericanos muestran esta llegada del hombre a la luna, hoy en día discutida justamente porque, entre otras cosas, dicen la bandera de Estados Unidos flamea, y cómo va a flamear en la luna si no hay viento en la luna, no hay gravedad. Bueno, a partir de esta lógica se dicen muchas cuestiones, por ejemplo que Stanley Kubrick, que acababa de filmar en 1968, 2001, Odisea del Espacio, con efectos especiales sorprendentes para la época y una representación de la galaxia muy verídica, muy creíble, ¿no? Para todo el mundo,
es contratado por la CIA o el Pentágono, ¿no? De manera muy secreta, ¿no? Esta idea del top secret, para que filme y por supuesto jamás revele esta llegada del hombre a la luna como si realmente hubiera sucedido allí. Y esto es lo que lo que llegó a todos nosotros a través de la transmisión televisiva de aquel entonces. Otro de estos datos es que cuando Stanley Kubrick hace El Resplandor en 1980, la habitación 237, que es la habitación famosa donde habían ocurrido los asesinatos en ese hotel en el pasado, la habitación de los secretos, la habitación de los fantasmas, es la habitación del Pentágono donde se registra esta filmación secreta que él no puede revelar. Es de alguna manera su manera de decírselo a la audiencia sin decírselo, por supuesto. Esto ya pertenece a lo pintoresco del dato de la historia del cine. El documental apócrifo tiene mucha historia dentro del cine de terror. Una película muy emblemática de la década del 70, 80, justo 1980, pero pertenece por su característica a la década del 80, es la película Holocausto Caníbal, ¿no? Donde un grupo de documentalistas se internaban a la selva a filmar a esta tribu de caníbales o son víctimas de ellos, ¿no? También película con recursos documentales. El cine de terror siempre insurge desde la clase B y de estas nuevas maneras de producción y de abaratar costos. Aparece el documental como un recurso muy válido a la hora de lograr estos efectos. Sin ir más lejos, el proyecto Blair Witch, que incluso toda su campaña publicitaria fue realizada a partir de que era un documental real, ¿no? Que se había encontrado la película de estos jóvenes documentalistas que se internaron en el bosque a tratar de filmar a la bruja de Blair, y lo que nos llega como película es el registro interrumpido de ese periplo, ¿no? Bueno, de alguna manera, 1999, el proyecto Blair Witch marca un montón de películas que van a venir después, como Cloverfield, como las películas de zombies que hizo George Romero en su última etapa, Rec, la película española de zombies y sus secuelas. O sea, hay toda una saga de films con este recurso del falso documental. Woody Allen en 1983 hace un falso documental extraordinario, ya desde la comedia, ¿no? El mockumentary, ¿no? Ya hablando, el mockumentary ya refleja esta especie de subgénero dentro del documental apócrifo, que es el que lo trabaja desde la comedia, ¿no? Buscando justamente la exageración, el ridículo de esta veracidad que se está contando para darle a entender, hacerle el guiño al espectador de lo que está viendo es falso y a la vez que se pueda divertir con ese recurso. La película es Sally y es famosa porque el personaje que él interpreta tenía un problema de personalidad, mucha inseguridad en sí mismo, que tomaba la forma, ¿no? Física de la persona con la quien hablaba. Entonces hablaba con un tipo que era obeso y engordaba, hablaba con un negro y se volvía de tez morena, etcétera, etcétera. Hay un capítulo de Los Simpsons siempre parodia y refleja todos los momentos de la historia de la humanidad, pero hay uno específico que podemos prestarle atención por este recurso de lo que hace la televisión con el documental, ¿no? Y cómo truca, cómo problematiza, cómo falsifica los hechos verdaderos para construir relatos, ¿no? Algo muy utilizado incluso en los distintos casos policiales por la televisión argentina y del mundo, ¿no?
Este caso es el capítulo denominado Homero el Malo, donde él supuestamente abusa de la niñera que se queda a cuidar a Bart y Lisa una noche cuando la lleva a la casa, ¿no? Y en un montaje bastante tendencioso logra mostrar a esta transformación de Homero en el monstruo, Homero, el monstruo abusador, ¿no? A partir del cual el noticiero se hace todo un festín de este personaje construido por ellos, ¿no? Habla directamente de la manipulación audiovisual que hace la televisión, y por supuesto estamos hablando de documental apócrifo, ¿no? Estamos hablando de utilizar recursos de la realidad para construir ficción, con, y está lo interesante, los valores de verdad que utiliza el documental, ¿no? Que son las características que utiliza el documental tradicional que ahora vamos a ver. Hay una serie de Netflix muy interesante que se llama Five Come Back, ¿no? Que son los 5 directores del periodo clásico norteamericano que participaron por voluntad propia de la Segunda Guerra Mundial. Participaron de manera de promover audiovisualmente la propaganda norteamericana y a la vez en el campo de guerra, ¿no? Hay un cortometraje muy famoso de Frank Capra que se llama Preludio de Guerra, que lo que hace es tomar el documental El triunfo de la voluntad, un documental de Leni Riefenstahl de propaganda nazi de aquel entonces, dirigido al pueblo alemán, toma ese mismo documental, lo reedita, ¿sí? Y construye un documental que critica, satiriza y pone en juicio a la figura de Hitler, justamente dirigido al pueblo norteamericano. Entonces ahí tenemos manipulación por parte de la propaganda nazi del, digamos, el Partido Nacional Socialista, retomado, resignificado por el gobierno norteamericano, si se quiere, el Pentágono, el equipo de guerra, para otra vez manipularlo, manipular la manipulación y convertirlo en una propaganda propia, ¿no? Personal. Fíjense la capacidad de transformación que tiene la realidad hasta que llega con el mensaje pretendido por quien produce este material, por más verdad que tengan las imágenes que han sido rescatadas, ¿no? Porque las imágenes son verídicas. El tema es el cómo están enlazadas, armadas, construidas para transformar en ese mensaje político ideológico. Pero ¿qué características tiene el documental tradicional? Que se siguen a rajatabla en este tipo de documentales falsos, solo con la única diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el documental tradicional y el apócrifo? Que en el apócrifo la información es falsa, ¿no? Lo que se hace es seguir cierta lógica al documental tradicional para darle veracidad a esa información falsa, ¿no? ¿Cuál es entonces la construcción del valor de verdad del documental tradicional? Acá tenemos una película muy famosa, Nanook el Esquimal, uno de los primeros documentales realizado por Robert Flaherty en 1922, donde filmaba a un esquimal de aquel entonces realizar sus tareas diarias, ¿no? Prácticamente parece un documental de observación, ¿no? Se lo rescata al esquimal a cierta distancia, como si la cámara no estuviera presente, registrando sus tareas diarias. Esto le da cierto, o sea, por supuesto, muchas veces no es este el caso, hay una voz narradora que relata lo que en este caso el esquimal está realizando y refuerza ese valor de verdad, esa característica sobre lo que estamos viendo, ¿no? En este sentido, también hoy en día, y con el paso de los años, fíjense, el documental tiene 100 años, sabe que Robert Flaherty también manipuló la realidad para realizar este documental. Cuenta la historia, otro de los mitos de la historia del cine, como venimos narrando, que cuando Flaherty llega a, creo que Alaska, a filmar el documental, encuentra que esta idea del esquimal antiguo, ¿no? Prehistórico, prácticamente por sus características de tribu nómada, no existen como tal en 1922. Ya tiene ciertos recursos, ciertos elementos, ¿no? en la ropa, en la vestimenta, en la manera de cazar, que son mucho más modernos,
¿no? Que tiene que ver con un mundo civilizado y no con un esquimal casi en un estado salvaje. Entonces, lo que Flaherty, cuenta la historia, le pide a Nanook es que utilice los métodos de caza que utilizaba su abuelo, ¿no? Su abuelo, está hablando de 2 generaciones anteriores, y ahí es donde lo hace pescar con el arpón, y le da todo este pintoresquismo al personaje del esquimal que llega finalmente a la pantalla. Entonces, incluso en el documental tradicional, también hay cierta manipulación. El documental tradicional, para entenderlo claramente y sin ningún tipo de discusión, ponemos de ejemplo el documental de leones de Discovery Channel, ¿no? O Animal Planet, o incluso History Channel. Todos esos canales de televisión producen documentales de corte tradicional. ¿Qué características tienen? Hay una voz narradora, como decíamos, que reafirma lo que estamos viendo, que se supone es una voz especializada. Hay especialistas que también vienen a reafirmar y a aportar datos, ¿no?, incuestionables, porque el que lo dice supuestamente es un especialista que sabe más que el espectador de lo que está viendo, y estadísticas también imposibles de corroborar, que vienen a afirmar ciertas características. Por ejemplo, los leones cazan en determinado momento del año a partir de cierta dinámica de manada. ¿Quién puede cuestionar eso? Vemos a los leones haciendo esa actividad, la voz lo refuerza y el especialista lo afirma. ¿Quién puede cuestionar? Se construye ese valor de verdad de una forma muy sólida y muy imposible de refutar. Refuerza la credibilidad de lo que estamos viendo. Y esto, señores y señoras, llega hoy en día a la televisión, ¿no?, de la mano de todos estos personajes que opinan del mundo, de la vida, de la política, de la economía, con las mismas características, ¿no? Primero lo dicen de manera convincente, lo dicen con datos que ellos tienen y que nadie más tienen, que a veces no son públicos, que a veces se basan en estadísticas de consultoras que por supuesto el espectador común desconoce. Todo esto, y en esta reiteración constante de personajes, porque no es solamente uno, sino son varios que van a reafirmar cierto relato sobre determinado tema, y esto está hablando de lo que sea, y de la ideología que sea, y del partido político que sea, y si no del partido político también, a veces el mismo conductor, haciendo una especie de opinión desde el sentido común, construye un relato, afirma una idea, basándose en imágenes, basándose en el especialista, el panelista que tiene sentado en la mesa, la imagen, el análisis de una imagen que ve, que también que puede estar intervenida, manipulada, y construye un relato, construye un valor de verdad en todo esto. Por eso es tan importante esta charla, me parecía fundamental, para entender esta construcción de relato que se hace a partir del audiovisual. El audiovisual es representación, siempre lo fue y siempre lo seguirá siendo, y es su carácter de representación aquel que le va a dar la manera de entenderlo y de comprenderlo. Lo que sucede es que ese discurso de realidad, esa realidad a la cual parte como espejo, ¿no?, muchas veces se mezcla, se confunde con la representación en sí misma. No, hay que estar atento, hay que poder entender el recurso, hay que poder comprender el grado de manipulación, o al menos dudar de ella. Con este espíritu crítico planteamos esta charla hasta en el día de la fecha. Gracias por escuchar, gracias por estar. Espero que les haya gustado tanto como a mí.